Así que aprovechemos, hermanos, para que con la ayuda de Dios de pronto superemos cualquier diferencia que exista en el nombre de Jesús. Leamos la palabra del Señor de una forma alternada y dice de la siguiente manera: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Salió el primer rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. El 28 todos vamos a leerlo juntos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Es una escritura como para leerla y decirle al Señor: Señor, ayúdame a entenderla, a analizarla, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Y vamos a hacerlo con alegría, hermanos, así, con esa disposición con la que usted ha llegado a este lugar. Cántele al Señor, cantémosle al Señor con alegría. Aleluya, aleluya, bendito el Señor. Cuando el Señor se revuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se revuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risas, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risas, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y sobre ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey.
Aleluya, aleluya. grande, Grande, Señor, tú eres grande. es nuestro Dios, tú eres grande, Adore el hermano, él es grande. fuerte, Aleluya. es nuestro Dios, grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Él es grande, hermanos, digno de toda adoración. Aleluya. Anhelo un toque del Maestro, tu unción es mi deseo, un toque más de ti. Anhelo un toque del Maestro, su unción es mi deseo, un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, yo te amo. Cuando iluminas mis sendas con tu luz, me llevas de la mano, mi alma busca que toques mi interior, mi vida se estremece con el toque de tu amor. Gracias, Señor, gracias. Anhelo un toque del Maestro, su unción es mi deseo, un toque más de ti. Anhelo un toque de Maestro, su unción es mi deseo, un toque más de ti, un toque más de anhelo un toque del Maestro, su unción es mi deseo, un toque más de ti, un toque más, un toque más, anhelo un toque del Maestro, su unción es mi deseo, un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo. O alguien
Alguien que le diga al Señor en esta noche: te amo. Cuando iluminas mis sendas con tu luz, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Aleluya, aplauda la presencia del Señor, hermanos. Aquí está el Señor. Él se está moviendo aquí en medio nuestro. Sienta la presencia de Dios. Siéntale, aleluya. Oh, bendito Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Oh Dios, muchas gracias, Señor de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito Dios, te adoramos. Te adoramos, Señor. Tu iglesia te adora, Señor. Tu iglesia te adora. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias. Oh, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno. Tú eres santo, Señor. Eres digno de toda adoración. Digno de toda alabanza y de todo reconocimiento. Porque no hay otro Dios tan grande y poderoso, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar. Tú eres único, Señor. Tú eres único, Señor. Tú eres único. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Dios. En ti estamos completos, Padre de la gloria. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Recibe, Señor, los aplausos de tus santos. Recibe, Señor, la adoración de tu iglesia. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Dios amado. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito es sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Hermanos, hay cosas que a veces son agradables al corazón del ser humano. Hay cosas que son agradables y a veces las buscamos, pero esto es indescriptible, inexplicable, hermanos, sentir la presencia de Dios. Eso es algo único que solamente lo puede experimentar el que le cree a Dios. El que le abre el corazón a Dios puede vivir esas experiencias sobrenaturales de sentir a Dios en su corazón moviéndose. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios, gracias. Aleluya. Hermanos, tengan la amabilidad, están cómodos y vamos a abrir un espacio. Nuestra hermana Adela, ella tiene un especial. En esta hora vamos a escuchar el especial por parte de nuestra hermana Adela. Y bueno, quiero aprovechar para pedirles a nuestro hermano Dairo, para que nos ayude colectando la ofrenda. Y bueno, nuestro hermano Andrés Sepúlveda también, para que nos ayude.
gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de cantar una alabanza para alabar y glorificar su santo nombre. Hermano, antes de cantar especial les voy a decir unas palabras. Hermanos, no se vayan a apartar del Señor. El que se aparta del Señor le va feo. Le va feo. Fuera de Dios no hay nada. Y si uno se aparta del Señor, Dios no deja de ser Dios. El que pierde es el ser humano. Gloria a Dios. Este es el testimonio del hermano que murió. Yo hablo de su vida, del gozo que sintió. A veces uno mismo se olvida del Señor. Te pasará lo mismo si dejas al Señor. Le diré al diablo engañador que no pecaré contra Dios, que el Señor me puede castigar, porque no respeto yo su ley. El lunes en el día sigue de mal en peor. De Cristo no te acuerdas si haces bien o mal. Le diré al diablo engañador que no pecaré contra Dios, que el Señor me puede castigar, porque no respeto yo su ley. El más de los hermanos te invita con placer que vayas a la iglesia y busques al Señor. No dejes que el demonio se encargue de tu amor. Por el amor de Cristo lo da nuestro Señor. Le diré al diablo engañador que no pecaré contra Dios, que el Señor me puede castigar, porque no respeto yo su ley. El miércoles te olvidas si no haces oración. Mejor ir a la lucha en la televisión. No vas a los servicios por ver el santo dron parado en la pantalla de la televisión. Le diré al diablo engañador que no pecaré contra Dios, que el Señor me puede castigar, porque no respeto yo su ley. Gloria a Dios. Ya se me está llegando el día de irme para Colombia. Yo no me quisiera ir, pero me toca irme porque no me dieron más permiso. Yo no me quisiera ir, estoy muy amañada aquí en Aruba, pero ¿cómo hace uno? Le toca, ¿qué dice? Me llevan en oración, que yo también los llevo en mi corazón y oro por ustedes. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Nuestra hermana Adela entonando especiales, transmitiéndonos allí mensajes que edifican, ¿verdad? Gracias a Dios por ella. Hermana Adela, de seguro que estaremos orando para usted. Oyó, y sabemos que usted también seguirá orando por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Bueno, hermanos, vamos en este momento, quiero dejarlos en la compañía de nuestro hermano William y que el Señor nos continúe bendiciendo. Sí. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Con más vida digámosle al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí esta noche, hermanos, para honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén. A este Dios que es bueno. Amén. A este Dios que es bueno. Dígalo con alegría. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Siempre bueno. A pesar de las circunstancias, qué bueno entenderlo. Dios es bueno. Amén. Y bien nos invita la hermana. Qué bueno que entendamos lo que es caminar con Dios y lo que no es caminar con Dios. Y la hermana dice, el que no camina con Dios o el que se aparta le va feo. Recuerden, ¿la oyeron? Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, hermanos, qué importante es permanecer en el Señor. Bueno, hermanos, antes de entrar en la meditación de la palabra, Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta preparar, bono por vai arriba. Si volta preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja.
a vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Pero a vos, Señor, no me adoramos, ningún costra coma, pero a vos, lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor.
tinha outro ídolo, av trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. Senhor, não me perdonavo nenhum outro Deus, pero sou. De mi casa e a porta tá a abrir, não está guardando ribabo, nos querpa o Espírito, vini riba nos, vini tu ma bom lugar, nos está llamando, sendi candela e vini, na bo pueblo, nos entregamos e nos adornamos, nos vida, oh por sempre, nos está llamando, sende candela e vini, na bo pueblo, nos entregamos e nos adornamos, nos vida, oh por sempre, amén. Como podrán ver, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que estoy aquí visitando esta hermosa iglesia que el Señor ha levantado con su sangre, amén. Bueno, como ya saben, mi nombre es Andrés Páez, vengo a la iglesia de Holanda, más precisamente la iglesia de Arnhem, cerca de Alemania. Holanda tiene más o menos 10 puntos de predicación y están a punto de abrir otros 2 puntos de predicación. Gloria a Dios. Amén. Porque el Señor está levantando muchos obreros para su gloria. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Que sean fuertes esos aplausos para el Señor. Amén. Amén. Y de parte de la iglesia de Holanda le envía un hermoso saludo y fraternal saludo en el nombre de Jesús, porque todos somos una sola familia. Amén. Y siempre están en nuestras oraciones, así como sabemos que nosotros estamos en las suyas. Y por eso también le enviamos un hermoso saludo y muchas gracias por esas oraciones, porque de verdad la obra necesita mucha oración para que el Señor siga metiendo sus manos. Amén. Y pues muchas gracias por acogerme en este hermoso lugar. Me siento de verdad muy feliz de estar aquí. El Señor me ayudó, me dio la oportunidad de estar aquí visitando este hermoso país y visitando la obra. Amén. Y de verdad estoy muy feliz de estar aquí. Y muchas gracias al hermano William por esa presentación. Así que siga el Señor hablándonos a nuestras vidas y con nuestro hermano William. Bueno, gloria a Dios, amén. La obra de Dios, hermanos, está avanzando a nivel mundial. Para las personas que de pronto apenas van conociendo de nuestra iglesia, somos una iglesia misionera. Tenemos 87 años de estar haciendo
de que nuestra iglesia está predicando el Evangelio. Hace 65 años, por eso usted ve en este cuadro aquí, hace 65 años nuestra iglesia está haciendo misiones por el mundo. 65 años. El primer país donde enviamos misioneros fue al país de Ecuador. Pero cuando usted mira ahí al cuadro misionero, en la entrada tenemos un cuadro misionero. Nosotros tenemos misión en Ecuador, pero ya no aparece ahí. Tenemos misión en Estados Unidos y no aparece ahí. Tenemos misión en Bolivia y no aparece ahí. Tenemos misión en otros muchos países, pero ya no están ahí. ¿Por qué? Porque la obra en Ecuador ya tiene más de 1000 iglesias. Así que ya es independiente la iglesia. Ya Ecuador tiene misioneros en más de 15 países alrededor del mundo. Perú también igual, tiene misioneros alrededor del mundo. Estados Unidos tenemos cerca de 130 iglesias. Es una sola iglesia con 130 congregaciones, esa es la mejor expresión. En los Estados Unidos, pero Estados Unidos ya tiene misioneros en Australia, Nueva Zelanda, en Cuba, en Belice, en Canadá, en México. Todos esos lugares los cubre Estados Unidos. España tenemos también cerca de no sé cuánto estará, como cerca de 150 pastores, y de esos cientos de España ya está apoyando algunos países de África, respalda también algunos países nórdicos, ahora está en proyección abrir obra en Noruega, en Finlandia, Polonia, San Martín, que la estamos respaldando desde aquí. Amén. No olvide apropiarse de San Martín. Amén. Así que, hermanos, la obra de Dios no se detiene. Y todo esto que usted ve, que cómo nos desenvolvemos, es porque somos una iglesia que sabe lo que hace, sabe para dónde va, y tenemos una visión de evangelizar el mundo. Amén, hermanos. Por eso oremos por las misiones. Amén. Oremos por los misioneros en cada país, que Dios nos ayude. Bueno, hermanos, el tiempo no es nuestro amigo, así que vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. Y quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos hablando, hermanos, acerca de, recuérdenme, ¿de qué estamos hablando? Mi familia, mi tesoro. Mi familia, mi tesoro. Amén. Mi familia, mi tesoro. Hermanos queridos, vamos a leer el Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo capítulo 90, versículo 12. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Salmo capítulo 90, versículo 12. Amén. ¿Han encontrado todos? Léanlo todos a una misma voz, por favor. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Hermanos queridos, hemos venido hablando acerca de mi familia, mi tesoro, ¿verdad que sí? Y nuestro objetivo con estos temas, y yo quiero tratar de alar su atención, atraer su atención a la importancia de la familia, a que usted y yo, hermanos, entendamos que no estamos
frente a algo tan sencillo. La familia es lo más importante que tenemos. Después de Dios, nuestra familia. Pero la familia es considerada también, hermanos, el núcleo de la sociedad. Cuando hablamos del núcleo de la sociedad, es la estructura más pequeña de la sociedad, ¿sí? Pero quiero que me entiendan esto: cuando la familia se afecta, se afectó la sociedad. No sé si me escucharon eso. Cuando la familia se afecta, se afectó la sociedad, se afectó el mundo, se enfermó el mundo, cambió el mundo. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender y prestarle mucha atención a lo que es la familia. Y hermanos, hablar del tema de la familia es hablar de un diseño divino, pero también es hablar de algo que el enemigo quiere destruir. Todos los días el enemigo está buscando cómo destruye las familias, todo el tiempo. Cómo destruye la familia, cómo daña la familia, cómo daña al papá. El día que el papá, el padre de familia, se desubica, hermano, desubicó todo. El día que la cabeza nuestra se enferma, ¿se enfermó qué? Todo el cuerpo. Así que cuando un padre de familia no está orientado, no está determinado a seguir a Dios y a obedecer a Dios y a buscar a Dios y a ser fiel a Dios, eso traerá problemas a su familia. Igual pasa con la mamá. Cuando una madre no sabe guardar su lugar, el desequilibrio en la familia va a ser muy grande, hermanos. Muy grande, es inmenso, créanme. Por eso la Biblia dice: la mujer sabia, pero la mujer no sabia, la Biblia la llama necia. La mujer necia, ¿qué hace con su casa? La destruye. Así que noten eso, hermanos, cómo el hombre juega un papel tan importante, pero al lado del hombre la mujer juega un papel muy importante. Y si uno de los dos o los dos se desubican, los hijos se desubican. Amén. Y hermanos, a esto hay que prestarle atención. Y si yo me desubico y desubico mis hijos, estoy destruyendo no solo mi familia, sino la sociedad, el mañana, el futuro, el mundo. Amén. Así que esto nos invita a todos a que estemos muy pendientes de lo que es nuestra familia. Amén. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde la familia está siendo muy afectada por el pensamiento posmoderno. Les decía esta semana pasada, estamos viviendo por allá en la década del 50 hacia atrás, estábamos en el tiempo premoderno. Todavía no teníamos mucha modernidad, todavía éramos muy de campo, el mundo, no había la tecnología que tenemos. Por allá después del año 70, 80, llegan una cantidad de inventos y el mundo entró en el modernismo. Pero ya después de la década del 90 hacia acá, hermanos, hemos empezado en un posmodernismo. Y ese posmodernismo ha cambiado la historia del mundo, porque el posmodernismo ha cambiado, hoy todo es relativo. Así que le enseñan a nuestros muchachos y a nuestra sociedad hoy que todo es relativo. Dios, quién sabe si existe. Algo que prácticamente no era ni siquiera cuestionado, el saber que Dios existe. Ahora la mayoría de gente dice, ¿quién sabe? Así que así está el mundo. Le enseñan a no obedecer a nuestros muchachos. Hoy un muchacho, hermanos, vea, yo les cuento algo. Cuando yo estaba muchacho, el pastor iba a salir por aquí y yo me le hacía por allá. Pero era por el respeto que uno le tenía y le enseñaban a los mayores, a los profesores, a los padres. A uno el papá le decía y uno mismo volteaba. O medio le decía
y usted ahí mismo ya sabía que la cosa no era para broma. Ahora el muchacho usted le dice así, él le dice delante de otro, él dice, ¿y por qué? Uno le dice a los hijos a veces, quédate quieto, y a veces los hijos, no digo que sean los míos, pero tampoco es que sean perfectos. Pero a ustedes los muchachos hoy le pueden decir delante de otras personas, ¿y por qué? Como pastores hoy en el mundo en el que a veces le decimos a los muchachos, mira, esto no, y eso se ignora. Hermanos, vivimos en una sociedad que ese es el posmodernismo. Es donde ya no cuenta padre como padre, madre como madre, Dios como Dios, la iglesia como iglesia, los líderes como eran antes, los profesores ya no. Todo eso se ha mandado a recoger y se ha vivido o se está viviendo en una época cuya visión de la vida es diferente. Amén. Hoy, hermanos, escuchen y les voy a dar algunas estadísticas. Pues este posmodernismo está atacando la familia. Hoy se calcula en los países desarrollados el 50% de los matrimonios se divorcia. Me parece grave, ¿verdad? Hermanos, los niños están siendo adoptados por personas del mismo sexo. Así que solo piense eso, que yo le ponga supuestamente dos papás que no son sus padres originales, pero ahora hay dos papás y el uno hace de papá y el otro hace de mamá. Así está el mundo posmoderno. La familia tradicional se está desintegrando. Y hermanos, eso nos está trayendo como resultado un cambio en el mundo y en la sociedad total. Y ahí es cuando nosotros los padres y la iglesia del Señor debe estar atenta a los peligros que nos están rodeando. Y es donde usted y yo, hermanos, necesitamos estar pendientes de todo lo que está pasando. Amén. ¿Y qué influencia hay en nuestros hijos? ¿Qué influencia hay en el medio? ¿Qué influencia está pasando a través de las enseñanzas? Pues déjeme decirle, hermano, que estábamos hablando, hay muchos peligros a la familia, pero yo le quiero mencionar tres y hoy hablarle de uno solo. Hoy tenemos un mundo, y este es el primer peligro, hoy tenemos un mundo materialista. El materialismo, hermanos, viene con el posmodernismo, y el materialismo es lo que nos invita al consumismo, al tener, al comprar, al poseer, a todo lo que ese sistema nos quiere llevar y nos ha llevado. No es que nos quiera llevar, nos ha llevado. Y ese materialismo ha hecho que sacrifiquemos la familia, los hijos, el tiempo, el diálogo, el juego, etcétera. Lo hemos sacrificado. Peligro número 2, el secularismo. Hablaremos de eso en los otros jueves. El secularismo es otro peligro que está viviendo la sociedad hoy. Porque la sociedad hoy le están diciendo Dios no existe, y por doquiera la gente lo quiere decir. Y como nuestra sociedad y la juventud hoy, hermano, ni siquiera tiene identidad propia. Porque por eso es que estamos como estamos. Porque han destruido la identidad de nuestros niños y jóvenes. Así que hoy alguien hace cualquier cosa en Facebook y otro por ahí le coloca like. Alguien hace no quiero decirlo, cualquier locura y la gente le da like. Hermanos, ¿sabe quién en el tiempo antiguo, sabe quiénes eran los hombres admirados?
Si en el tiempo antiguo hubiéramos tenido Facebook, Instagram, YouTube y otros, solo se le hubiera dado like a la gente inteligente, a los sabios, a los que emitieran grandes pensamientos, grandes consejos, grandes proyectos. Pero hoy llega alguien y, hermanos, se tira un baldado de hielo encima y tiene 1 millón de likes. Y es rico, por eso le pagan un salario, hermano, inmensísimo. Y lo peor es que dice, y este es mi reto para todos. Y aparece en 1 millón tirándose un baldado de hielo encima. Así está la sociedad hoy. Llega alguien por allá y hace cualquier cosa. Perdimos la identidad. Para nosotros hoy no vale el ser humano por hombre, por líder, por decente, por hombre de valores, por hombre que tema a Dios y respete a Dios. La mujer hoy no vale por eso. La gente vale por toda una serie de cosas antiprincipios, antiorden, antibiblia. Eso es la sociedad que tenemos hoy. Pues ese es el mundo en el que vivimos. Amén. Y el tercer peligro, hermanos, en el que tenemos es el de los medios. Los medios, cuando le hablo de los medios, son la internet, la televisión, las redes sociales, todo ese sistema. Y de ese quiero hablarle hoy, y quiero que usted me escuche unas estadísticas y miremos si a esto hay que prestarle atención o no. La sociedad hoy, hermanos, está saturada de información por parte de los medios. Y esa información que nos están enviando son valores antibíblicos. Escúcheme, se lo repito, valores antibíblicos. Detrás de las películas, niños y jóvenes, padres y madres, detrás de las películas, detrás de los programas de televisión, detrás de las series, detrás de las canciones, detrás de las canciones, detrás de los videojuegos, detrás de los sitios web, detrás de las revistas, hay todo un programa antibíblico y antivalores. Y a esto hay que prestarle atención, porque detrás de eso hay todo un movimiento que está impulsando, hermanos, escúchenme en esto por favor, impulsa y promociona detrás de todo eso televisión, redes sociales, todo lo que tiene que ver con lo que se ve en la internet, todo lo que se ve en los medios. Escúcheme en esto, se promociona el sexo, se anima la violencia, se habla y se cuestiona la fe y la creencia en Dios, se le enseña a nuestros niños y jóvenes a desobedecer, se le dice a nuestros niños y jóvenes que es mejor morir joven pero vivir en medio del placer, y muchas otras cosas más. ¿Están conmigo? Eso debe de inquietarnos a nosotros como familia y como padres. Por eso, hermanos, si usted nota, este mes le he estado hablando más de los peligros que de ser un buen padre. Le he estado hablando más de los peligros que de ser buena mamá y de ser buenos hijos, porque, hermano, necesitamos entender cómo nos están atacando, porque a veces creemos que estamos obrando bien y nos están destruyendo la familia. Nosotros mismos compramos para que destruyan nuestra familia, nosotros mismos hacemos el proceso y no nos estamos dando cuenta todos los peligros que nos están rodeando. Amén. Hermanos que están hoy aquí y que nos escuchan a través de Facebook y YouTube, los medios hoy están creando una sociedad neutra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nuestra sociedad ya no se definen las cosas blanco o negro. Hoy la gente dice, puede ser, de más, tal vez. Es una sociedad muy neutra en todo.
Ya no hay valores, hermanos, definidos y determinados. Hoy todo es relativo. Eso también está en la iglesia, hermanos. Y a eso hay que prestarle atención, y sus hijos y mis hijos y nuestros jóvenes están permeados por eso. Y ahí es donde necesitamos padres que, hermanos, si a ellos les están formando en el mundo y en la sociedad bajo un pensamiento posmoderno, neutral en todo, ¿qué vas a enseñar tú como papá y mamá? Porque, hermanos, Dios no admite mezcla de semillas. Con Dios es sí, sí, o no, no. La Biblia dice que seas frío o caliente, pero no más o menos. No más o menos. Dios le dijo a Israel, mire, el Señor le dijo a Israel, no mezclarás semillas, no mezclarás un animal con otro animal que no sea de su misma especie. No mezclarás semillas. Cuando Nabot de Jezreel le dijo al rey Acab que no le vendía la finca que él le quería comprar, la propiedad, era que Nabot sabía que el rey iba a poner en esa finca una mezcla de semillas. Y él dijo, guárdeme Jehová de yo ir a entregar la heredad que recibí. Y hoy necesitamos padres y madres y familias que puedan decirle a sus hijos, hey, tú estás creciendo en un hogar, una familia cristiana, conocemos a Dios, tememos a Dios, respetamos a Dios, Dios es primero sobre todo y en todo. Amén. Pero muchos de nuestros hijos están creciendo neutros. Conforme un muchacho, hermanos, les hablé aquí de las canciones y ahorita voy a seguir de ello, pero a veces uno le quita el audífono al joven cristiano así. Y usted espera de alguien cristiano que esté escuchando música cristiana. Pero resulta que ellos escuchan música de mundo, de artistas de mundo. Y cuando usted mire la vida de esos artistas de mundo, sus vidas son un caos. Y ellos componen en el mismo orden que es su vida. Y no crea que ellos glorifican a Dios, no. Pero eso en sus canciones y letras, eso está entrando en nosotros. Amén. Escúchenme en esto, hermanos. Los medios están creando una sociedad neutra. Los medios, los que patrocinan esos medios tienen intenciones ocultas, muchachos, papá y mamá. Por eso es que usted a veces le dice a su hijo, vamos a buscar a Dios, y el hijo, hoy hay que negociar con el hijo que venga al culto, pero hay que darle permiso que vaya a una rumba, porque ese es el mundo en el que estamos hoy. Detrás de este mundo hay todo, hermano, un posmodernismo y un sistema que está destruyendo nuestra sociedad y está permeando también la iglesia. Y la iglesia debe mantener, por eso el lema de nuestra iglesia el año pasado y este año, ¿cuál es? Permanece. Permanece, porque, hermano, el día que perdamos los fundamentos y el principio, se destruyó la iglesia y se destruye la sociedad. Si nuestros jóvenes son neutros, hermano, los días están contados. El futuro del cristianismo y del mundo estará contado si la generación de jóvenes es neutra. Si para nuestros jóvenes es igual, perdonen, 8 que 80, no tendremos iglesia en 30, 40 años. Dios tendrá que habernos levantado. Nos tendrá que levantar, hermano querido, porque eso es lo que va a destruir al mundo. El secularismo, la neutralidad en la fe, eso es lo que no determinará. ¿Qué dijo el Señor de nosotros? ¿Ustedes son qué? Ustedes son la sal. Y si la sal no cumple su función, ¿qué dice la Biblia, iglesia?
ya no sirve, no es sal, no cumple su función. Hermanos, los cristianos y los hijos de Dios somos la sal del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, hermano. Nosotros le alumbramos el camino al mundo. Nosotros le damos sabor al mundo. Amén. Y se necesitan jóvenes. Todas estas señoritas y hermanas que están aquí, todos estos jóvenes que están aquí, necesitamos que crezcan, pero con una determinación en quién es Dios. Que tengan una fe definida y determinada. Vean, hermanos, un hombre determinado, uno sabe para dónde va. No hay nada más duro que tratar con una persona neutra, porque tú no sabes cómo amaneció hoy. Tú no sabes si está determinado. Pero cuando usted hay una persona determinada y usted le dice tal persona, usted dice, olvídese, esa persona sabe para dónde va. Es más, cuando a uno le dicen algo de una persona determinada, uno hasta lo pone en duda, ¿verdad? Pero cuando la persona es como neutro, usted dice, ni sé. Pues hermano, la sociedad el mundo está formando unos niños neutrales, unos jóvenes neutrales, y los padres estamos influenciados por eso también. Amén. Por eso está cambiando, hermano, el comportamiento de jóvenes, niños, adolescentes, mujeres. Las mujeres también han cambiado su mentalidad. Ya, hermanos, no es tan sencillo. Las mujeres han cambiado. Las esposas han cambiado la mentalidad. Las esposas, los esposos. Pero porque ese sistema de los medios está moldeando nuestra vida, nuestros valores, nuestros principios y nuestra fe incluso. Amén. Escúchenme en esto, hermanos. ¿Están aquí conmigo todos hoy? Uno de los inhibidores, un inhibidor es una de las cosas que obstaculiza, que le quita algo a alguien. Pues uno de los inhibidores más grandes del potencial creativo, escuchen esto por favor, de los jóvenes, es la televisión y las redes sociales. Yo se lo repito, uno de los inhibidores más grandes de nuestra juventud, que les está quitando su potencial creativo y su capacidad, es la televisión y todo lo que hay en ella. Según esto, son estudios, hermanos, según Richard Soglin, escuchen esto por favor, sacando la escuela y la familia, ninguna institución juega un papel más grande en la formación de los niños. Esto es un estudio que se hizo con Estados Unidos, norteamericanos, que la televisión. O sea que sacando la familia y sacando la escuela, lo que influye más en nuestros niños y jóvenes es lo que están viendo en la televisión y en las redes. Pero el problema es que la familia también ya está afectada. ¿Qué nos queda? La escuela. Y la escuela hace años, cuando estábamos muchachos, yo les decía, hermano, lo primero que había que hacer era formarse el lunes antes de las 7 de la mañana y hacíamos oración. En las escuelas nos hacían orar y nos hacían encomendarnos a Dios y nos revisaban que estuviéramos con el uniforme, bien vestidos, bien organizados. Ahora un muchacho se va para la escuela en unas chanclas, con unas uñas sucias, sin bañarse, y bienvenido a clase. Así no era en nuestro tiempo. Sin bañarse, con unas chanclas. Algunos llegan con la pijama y Dios mío, ni siquiera pues tuvo la decencia de cambiarse la pijama para venir a clase. Así está la sociedad.
Dios, Dios, no, ¿cuál Dios? Le dice hermano, un muchacho de 13, 14, 15 años que solo le han dado todo lo que necesita y abre una boca así de grande diciendo Dios no existe. Pero ese muchacho ni tiene cómo razonar, ni piensa, ni siquiera, no pasa de ver televisión y de estar en un celular. Y él dice Dios no existe, pero alguien se lo dijo y él lo repite. Así está el mundo hoy y así está la sociedad, y la iglesia debe estar alerta a esto. Pues mire lo que dice esta estadística, hermano. El niño típico normal norteamericano, mire lo que dice, mirará 5,000 horas de televisión antes del primer año de escuela. Y eso es verdad. Uno ve niños 2, 3 añitos y ya los padres le pasan el iPad y el niño la abre, entra, sale, y cuando no se la dejan le hacen un escándalo al papá, y el papá mismo se la pasa otra vez. Y ese niño, como no tiene nada más que hacer, se la pasa horas en esa iPad, ese es su entretenimiento. Pues la estadística dice que un niño ve 5,000 horas de televisión antes del primer año de escuela. Escuchen esto. Y habrá, hermanos, mirado un total de 19,000 horas de televisión cuando se gradúe de la escuela secundaria. Y mire lo que sigue diciendo. El total de horas que mirará durante su vida para cuando tenga 65 años de edad será equivalente a 9 años de su vida. 9 años de la vida de una persona de 65 años los dedicó a ver televisión. Encuestas. Eso no es que se lo inventaron, estudios. Y vaya, revise cuántas horas uno ve. Vaya, mire cuántas horas está la gente entre la televisión, Facebook, YouTube y las otras redes, y usted se da cuenta que le están pasando años. Se dice que un hogar típico de nuestro tiempo hoy mantiene entre televisor y redes sociales un promedio de 6 horas y 39 minutos al día. Entre televisión, es que una película dura 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, una sola. Y si usted se puso a ver una serie, Dios mío, hay gente que son las 2, 3 de la mañana y no se ha acostado porque la serie lo amarra. Hermanos queridos, pero escúcheme esto, hermanos. El efecto, escuchen esto por favor. El efecto en el cerebro de ver televisión es asombroso. Clement Wellhauser dijo esto: cuando una persona observa televisión produce estados alterados en las ondas cerebrales. Cuando alguien ve solamente 20 minutos, pone el cerebro en una condición totalmente pasiva, inconsciente del ambiente y minimiza la capacidad de atención. Pero si la persona ve televisión en forma más constante, más obsesiva, mire los efectos que produce. Eso le exige su tiempo. Casi que la televisión se vuelve adicción en él. Involucra de él que sea un observador constante. Y ese tiempo que le dedica a la televisión, porque ahora se ha vuelto en cierta manera adicto a ella, ya no tiene tiempo para sus padres o los padres para los hijos. Ya no tiene tiempo para buscar a Dios, no tiene tiempo para servir a Dios, no quiere comprometerse porque tiene otras áreas de su vida. Número 2, miren lo que hace cuando la televisión cuando nos dejamos involucrar en esto, determina, padres, escúchenme en esto, determina nuestra conducta. Esto sí es todavía más grave. Los medios y la televisión está determinando la conducta de la vida de padres, madres, esposos, hijos, jóvenes y niños. Amén.
Un informe nacional, titulado Televisión y Comportamiento por el Instituto Nacional de Salud dijo esto: en 2.500 estudios realizados se encontró evidencia convincente entre niños de una relación de causa y efecto, entre ver violencia en la televisión y hacer actos de violencia. ¿Entienden eso? Se encontró una relación que los niños que ven violencia en televisión salen a hacer actos de violencia. ¿No ha visto que su niño a veces sale de un momento a otro, pega un salto y ¡ya! Sí. Es que eso va influyendo en nuestros muchachos y eso determina la conducta. Ellos aprenden de todo, eso está moldeando sus mentes. Pero escúcheme algo, hermano. Número 3, distorsiona la percepción de la realidad. Escuchen esto. Los niños especialmente confunden la vida real con la vida y los valores de la televisión. ¿Cuándo surgió esa cantidad de jóvenes y muchachos adolescentes en Estados Unidos que salen con un fusil o con un arma y disparan en el colegio y matan a 20 de sus compañeritos? ¿Por qué, hermano Felipe? Porque el niño distorsiona la realidad en su mente y él ha tenido horas y horas y meses y años en los videojuegos y eso está dentro de su mente y eso hace que esos niños salgan con esa idea, hermano, y ellos creen que están en un videojuego, en una subrealidad, y mataron a 20 y mataron a 15 y mataron a más personas, o se enojaron con su profesor y lo mataron. Hermano querido, pero eso está en nosotros. O sea, eso no es de Estados Unidos, eso es de Aruba y eso también es de la iglesia y eso está en nuestras familias. Y a esto, padres, madres, familia, hay que prestarle atención, niños y jóvenes. Amén. Hermanos, un estudio descubrió que el 90% de los niños varones entrevistados prefiere su programa favorito de la televisión que pasar tiempo con sus padres. Mire esto, hermanos. Otro hombre llamado Quintín Scholze dijo: la atracción de la televisión es muy fuerte para los jóvenes, a quienes les gusta especialmente los personajes agresivos y la violencia automovilística y todos los programas de acción. Eso está trabajando en la mente de nuestros jóvenes. Escuchen esto, otro punto. La televisión adormece la sensitividad moral. Préstenle atención. Una dieta constante de telenovelas. Nadie amén, pero bueno. Una dieta constante de telenovelas, comedias, películas, esas películas románticas. ¿Cómo llama? Eso tiene un nombre. Esas películas no de acción, sino románticas. Dramas, gracias, de drama y otras. Escuchen esto. Hace perder la sensitividad hacia la moral, haciendo que se acepte lo que antes se rechazaba en la familia y en la casa. Por ejemplo, como la novela o la serie de drama muestra a un hombre que tiene un hogar, una familia, pero se enamoró de otra mujer que de verdad es especial, uno termina apoyando y haciendo fuerza que ojalá no lo vean. Y uno dice: ¡ay!
pues nos hemos familiarizado con eso. Así que, hermanos, hemos entrado a respaldar el adulterio, el sexo prematrimonial, la homosexualidad, el asesinato, la ira y la violencia. Y eso está patrocinando nuestra mente y está respaldando el comportamiento de nuestros muchachos. Esa es la época en que vivimos. Amén. Por eso, hermanos, la Biblia nos habla y nos dice en el pasaje que leíamos: enséñanos a contar nuestros días. Usted sabe, hermana, cuánta televisión ve sus hijos en casa mientras usted trabaja. Usted sabe cuántos videos y cosas ocultas están viendo sus niños en casa. Usted ni se lo imagina. Usted no sabe lo que sabe su niño con 12 años. Usted no sabe, no tenemos ni idea. Y el día que usted lo descubra, mejor que no, porque tenemos que ir a visitarlo al hospital con un infarto. El día que los padres se den cuenta lo que ven sus hijos en casa solos, en las redes, en el televisor, en todo lo que han visto, hermanos, cuando despertemos a esa realidad, diremos: Dios mío. Hermanos queridos, esto está destruyendo los medios, están destruyendo la familia, están destruyendo el tiempo de familia, están destruyendo, hermano, todo lo que Dios quería que fuésemos para nosotros como familia y para el mundo. Así que la iglesia debe de estar alerta y saber el peligro que nos rodea y que nosotros mismos, hermano, alentamos a nuestros hijos. Amén. Hermanos, mirar televisión en forma obsesiva no solamente afecta el potencial de creatividad, sino también puede producir un comportamiento negativo. Estas pautas es lo que Dios nos dijo en las Escrituras, que debemos prestarle atención. Y déjeme, hermanos, si usted me permite, necesitamos desarrollar unos principios. Y no tengo tiempo para hablarle de todos los principios, que al menos 5 que traje. Pero sí nosotros debemos de preocuparnos como personas. Y yo quiero decirle a los jóvenes, aunque sus padres les hayan dado larga, usted necesita autodeterminarse. Usted tiene que saber, joven que está aquí, que es su futuro y el futuro de sus hijos. Y los hijos, hermano que está aquí, si su pensamiento y su visión de la vida es neutra, si usted es un hombre no determinado, aunque usted le diga al hijo hay que obedecer, el hijo ve el comportamiento del papá y aprende de la neutralidad del papá. Así que no es lo que le mandemos, es lo que ven que hacemos nosotros, y ellos miden nuestros comportamientos. Hermano querido, necesitamos determinar principios en nuestra vida para contrarrestar esto. Administrar bien el tiempo, tener control, determinar pureza moral en nuestras vidas y en nuestras casas. Amén. Necesitamos, hermanos, edificar de otra manera a nuestros hijos. No le estamos diciendo que quite el televisor de su casa, ojalá. Ojalá. Qué bueno, hermanos, que usted y yo hoy podamos pensar en esos principios: pureza moral, autocontrol, edificar a nuestros hijos, una mayordomía del tiempo y tener un principio de que nuestros hijos son para la gloria de Dios, no para el mundo. Y eso ya me dice a mí, como cristiano, como padre y como madre, como esposo y esposa, que necesitamos revisar todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y en nuestra casa.
Hermanos queridos, que el mundo vaya donde quiera ir. Que el mundo haga lo que quieran hacer. Pero que hayan hombres y mujeres en la iglesia que se determinen a honrar a Dios. Hermanos, la neutralidad no debe de estar en la iglesia. Los cristianos no somos neutros. Los cristianos, hermano, no oímos música cristiana y música mundana. No. Los cristianos, cuando se suba usted al carro de un cristiano, lo normal que debe escuchar en él es música que glorifique a Dios. Porque él vive una relación con Dios. Es que, hermano, que está aquí en esta noche, nuestra relación con Dios no es circunstancial. No es del jueves, no es del sábado y no es del domingo. La relación de nosotros con Dios abarca el lunes hasta el otro lunes, desde la mañana hasta la otra mañana. Nuestra relación con Dios es continua, y el día que le fallamos le pedimos perdón y volvemos a seguir en el camino en que estamos, porque tenemos una relación y somos espirituales. Hermano querido, no somos neutros. No somos neutros. Y yo quiero invitar a la iglesia, ayúdeme a enseñarle a los niños y a los jóvenes que no somos neutros. Y quiera Dios que hayan padres que cuando su hijo tome algún comportamiento le diga: hijo, no está bien. Papá, hijo, no está bien. Enséñale, pero hay que enseñarle a tiempo. Porque si no, hermanos queridos, vamos a cosechar mañana ese resultado. Necesitamos una iglesia que permanezca en la obediencia, en la santidad, en el temor a Dios, en el respeto a Dios. Una iglesia que mantenga los principios. No somos extremistas. A mí, cuando alguien me dice que somos extremistas, yo le digo no. Es que se ha vuelto, hermano, el nivel de obediencia, santidad y respeto a Dios es tan bajo que cualquier medio de exigencia la gente se escandaliza. Hermano, a una persona le dice a uno: hey, compórtate en el culto, y la gente dice que usted es muy fanático. No. Es que es normal que tengamos un respeto por las cosas de Dios. Es normal, hermanos. Es normal, iglesia. Jóvenes, lo menos que podemos tener para con Dios es respeto. Determínese a amar a Dios, determínese a reconocer a Dios. Que Dios nos guarde. Yo no sé qué irá a hacer un muchacho de nuestros jóvenes que ha hecho una mezcla de su fe el día que esté ante Dios. No sé, y si ese día fuera dentro de un año, 6 meses o 2 meses, y ese muchacho vivió una vida neutra, ¿qué le va a decir a Dios? Hermano, necesitamos una iglesia que entienda y diga como dijeron en la antigüedad: yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bueno que hayan jóvenes que puedan decir como dijo aquella mujer de la antigüedad a su suegra: tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Que tu fe sea mi fe. Que la obediencia que tú me enseñaste va a ser mi obediencia a Dios. Hermanos, no negociemos nuestra fe. Jóvenes, ustedes deben de tener una identidad con lo que son. Lo que vean en las redes sociales, primero pruébenlo y analícenlo y después denle like. Pero no sea que yo mismo esté destruyendo a otros. No sea que yo le esté abriendo la puerta a la destrucción de la generación que viene atrás. No contribuyas. Nosotros tenemos que determinarnos. Por eso los 3 jóvenes hebreos prefirieron morir
antes que cambiar su adoración a Dios. El rey los llamó, no un amigo. Cuando tú subes algo a las redes, ¿de verdad lo necesitas subir? Hermanos, ¿de verdad nosotros necesitamos subir nuestra vida a las redes? Así estamos. ¿Por qué yo tengo que subir mi vida a las redes? De verdad tenemos que contar nuestra vida y nuestros episodios. Que hoy me levanté en pijama, que hoy no me bañé, que hoy no hice esto. Y que, hermano, que fui a la playa. Vaya a la playa y vuelva a su casa, pero usted no tiene. Pero nosotros, que fue a la playa, la hermana, y que se estrenó esto. No, necesitamos, hermano. Si usted quiere ser una generación que agrade a Dios, ¿cómo estaría Daniel de apenado a veces hoy? ¿Qué diría Daniel cuando Daniel dice, a mí me llamó el rey? Sadrach, Mesach y Abednego dirían, pero ¿qué te pasa? A mí me dijeron que me iban a quemar y nos calentaron el horno 7 veces y nos dijeron, los vamos a matar si no le rinden culto a la imagen que hemos creado. Y nosotros nos paramos y dijimos que nos quemen vivos, pero nosotros no nos inclinaremos ante la imagen que tú has levantado, oh rey. No lo haremos, no lo haremos. No lo haremos, rey. Tenemos una fe. Somos hijos de Dios. Conocemos lo que a Dios le agrada. Joven, si no logras entender lo que a Dios le agrada, te perderás en este mundo. Si no logramos entender lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, te vas a perder. Y Dios no comulga con las cosas del mundo. El mundo, dijo Dios, pasa y los deseos, pero solo va a permanecer el que haga la voluntad de Dios. Será la voluntad de Dios que yo ponga algo ahí. Si no, no lo subas. Yo quiero invitarle, hermano. Tenemos enemigos. Y no se llega a ciertos comportamientos sino por todo un proceso de años de una vida que ha venido no enrutada en el orden que debe de ir. No somos perfectos, pero no podemos ser neutrales. Hermano querido, yo quiero invitarle. Es hora de que nos levantemos y es hora de que nos definamos. Esos muchachos le dijeron al rey, rey, no nos vamos a postrar ante tu imagen. Los voy a matar, vamos a morir. Es más, rey, el Dios a quien adoramos nos puede librar de tu mano. Pero mire la determinación. Pero rey, y si Dios no lo hace, nosotros sabemos quién es Él. Nosotros sabemos en qué Dios hemos creído, rey, y aunque muramos seguiremos creyendo en Él. Qué bueno que se levante un joven y diga, aunque no me quiera nadie, aunque todos mis amigos se vayan, aunque nadie me salude, hermano, yo no vivo del saludo de la gente. No vivas del like de la gente, vive de lo que agrada a Dios. Vivamos de que Dios se agrade, no de lo que el mundo le agrade. ¿Sabe por qué subimos tantas cosas a las redes? Porque queremos que el mundo se sienta agradado con nosotros. Porque uno no ve esas imágenes de un joven, tómeme este video que estoy en playa evangelizando y predicando a Jesucristo. ¿Dónde están aquellos que se subían a los buses en nuestros países y predicaban el evangelio? Por eso sí destacaba la gente antes.
Se subía a un bus, pagaba su pasaje y le decía a la gente: buenos días, les traigo un mensaje y vengo a invitarles a que crean en Dios y tengan fe en Dios y sigan su camino, su palabra y su evangelio, que un día Dios nos va a juzgar. Eso no se está viendo hoy en día, hermano. No determinémonos, hermanos queridos, iglesia del Señor, jóvenes, padres, madres. Nos van a destruir nuestra familia si no nos damos cuenta. Que no sean las redes, ni la televisión, ni Facebook, ni YouTube, ni ninguna otra red la que enseñe a mis hijos. Yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Por qué no está de pie, hermano? Vamos a orar por la familia. Hay unos peligros, iglesia. Hay unos peligros, familias cristianas. Hemos bajado el estándar, hermanos. Hemos bajado el estándar de obediencia y de santidad. Nuestros hijos están creciendo muy neutrales. Poca identidad con la fe, poca identidad con Dios y su palabra. ¿Por qué no me acompaña a decirle a Dios: Señor, yo quiero honrarte? Yo le voy a enseñar a mis hijos, Dios, algo diferente. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Su familia, hermano, ore por su familia. En un momento vamos a orar por las peticiones. Nuestra hermana Shirley también la vamos a colocar en nuestras oraciones. Pero ahorita vamos a orar por nuestra familia, por usted y por mí. Acompáñeme, hermano, a decirle a Dios: Señor, mi familia, mis principios, mis valores cristianos, mi identidad, Dios, mi identidad, Dios. Yo como hombre, Dios, yo como padre, yo como esposo, yo como hijo, Dios, yo como un hombre de esta sociedad. Que no determine mi vida, Dios. Que no la determine nadie, ni mis amigos, ni mis jefes, ni las redes sociales. Que no la determine mi vida, la determinará Dios. Que mi vida sea determinada por mi fe en Dios. Hermana, tu relación con Dios. Hermano querido, su relación con Dios. Dígale a Dios: Señor, ayúdame. Jóvenes, determinen tener un carácter y una firmeza espiritual. Jóvenes, jovencitas, determínate con Dios. Dios se agradó de Daniel, Dios se agradó de Sadrach, Mesach y Abednego, y Dios se va a agradar de ti. Padre, madre, enséñale a tus hijos quién es Dios. Ayúdanos, Dios. Dígale a Dios: Señor, ayúdanos. Desde el hogar tu habitación, Señor, ayúdanos. llena cada rincón. Padre, tus hijos. Mamá, tus hijos. Llena mi familia de tu paz, Señor, de ayúdanos. esa tranquilidad Señor, ayúdanos. que solo tú das. Señor, ayúdanos. Guarda nuestra entrada y salida. Señor, ayúdanos. Oh Dios, hay tantos peligros, Dios. Mi casa y
sea el dueño. Que vaya más allá. Que Dios sea el dueño, iglesia. Defiéndenos como un león. Que Dios sea el dueño, iglesia. De todo ataque. Que Dios sea el dueño. Guarda nuestra entrada y salida. Hermanos, nuestros hijos, nuestras familias. Sí, Señor. Te buscaremos, Señor Jesús. te adoraremos. Dios, Fluye con tu Espíritu, Señor. ayúdanos. Llenando cada corazón. Mi casa y yo. Que tu vida esté determinada. Gracias, Señor, gracias. Oh Dios, aleluya. Eres el dueño de nuestra casa, Jesús. Señor, Eres el dueño. Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, terminando este culto. Vamos a orar por nuestro hermano José Peguero, que cumplió años. Amén. Vamos a orar por el hermano Mario, que cumple años mañana. Amén. Hermano Mario Parra. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos. Hermano, la hermana Shirley ha venido enferma. Vamos a orar por ella. Acaba de irse, ha estado bastante enferma. La hermana Shirley también ha estado enferma. Alguien que me... ok, amén. La hermana Benet también ha estado bastante enferma. Evilian, ¿qué me decías? La hermana Olga también vamos a presentarle delante de Dios. Hermano Ricky, la familia del hermano Ricky, aquí dice: pido oración por mi hermana Mercy, que está enferma. Vamos a presentarla también delante de Dios. Es Grace. Bueno. Vamos, es Mercy la que pide oración por Grace. Vamos a orar. Nuestro hermano Richard está hospitalizado. Vamos a colocar todas estas peticiones delante de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos, hermano? Oh Dios, te pedimos en favor de nuestros hermanos que cumplen años, Señor. Los que han cumplido años esta semana, bendíceles, ayúdales. Los que van a cumplir años, Señor, respáldales, bendíceles, ayúdales, sé con ellos. Guarda sus vidas, sus familias, sus proyectos, sus sueños, Dios. Como te ruego, Dios, que bendigas y ayudes a mis hermanos que están enfermos. Cada petición que han traído tus hijos, Dios, la iglesia, los hermanos que hemos mencionado, mi hermana Benet, la hermana Shirley, la hermana Shirley, todos ellos, Dios, nuestro hermano Richard. Oh Dios, ayúdales, bendíceles, nuestra hermana Olga.
Glorifícate, Dios, sánales, extiende tu mano, Dios. La familia de nuestro hermano Ricky, Dios eterno. La niña Grace, Señor, tu mano bendita, Dios eterno. Cada hermano, cada hermana, cada persona, ayúdales, Dios. Nuestro hermano Rufo, Señor, ayúdalo. Oh Padre bendito, te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso, oh Padre bendito, en tu nombre santo. Amén y amén.